Año 1969. Durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron a un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas más desplazadas. Y este conflicto se le llamó la Guerra del Fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el partido iba 2-2 y era el tercer encuentro entre Honduras y El Salvador en menos de 3 semanas. La razón era simple, pero a la vez enorme. Ambas selecciones disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de las dos habían estado jamás en un mundial. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa. El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0 de local. Brotes de violencia se habían reportado en ambos partidos. Así las cosas, el empate obligaba a jugar 2 extratiempos, y en el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mauricio Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía Jaime Varela. El Salvador, que es el país más pequeño de Centroamérica, tenía una población cercana a los 3 millones de habitantes en el año 1969. La mayor parte del país estaba controlada por una élite de terratenientes ricos, que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por otra parte, aún también estaba dominada por una élite similar. Tiene 5 veces el tamaño de El Salvador, y en ese momento apenas contaba con 2 millones de habitantes. Debido a esto, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras, con la idea de aprovechar esas tierras disponibles y también para trabajar en la compañía estadounidense que operaba en aquel momento en el país. Cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en el momento que comenzó el conflicto. Esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva, para así aliviar la presión sobre la posición de las tierras y los llamados para hacer una redistribución. Pero a su vez los migrantes habían creado un gran resentimiento entre los campesinos hondureños, que a su vez libraban una batalla simultánea por la tierra que controlaba la élite de su país. En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El problema fue que esa ley se enfocó no en la tierra que poseían los terratenientes y las compañías estadounidenses, sino en las que tenían los migrantes. El entonces presidente hondureño, Oswaldo López Orellano, comenzó a deportar a los salvadoreños que habitaban su país. Además de esto, existía una disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en la costa del Océano Pacífico que comparte Honduras, El Salvador y Nicaragua. En gran medida esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible, demasiada gente en un lugar demasiado pequeño, y la oligarquía gobernante simplemente alimentó el fuego con la ayuda de la prensa. A su vez, el gobierno del presidente salvadoreño Fidel Sánchez intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes, mientras la oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares. Los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución a los salvadoreños en Honduras, en los que incluían testimonios de violaciones y asesinatos. Y fue en la mitad de este mar de tensiones cuando se disputaron aquellos 3 partidos de fútbol. El 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro de Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de 12.000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones. Al día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo con el titular sugerente: "La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2". De acuerdo al reporte, cerca de 1.700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia, mientras que los hinchas salvadoreños gritaban "asesinos, asesinos" a sus rivales. La gente estigmatizó ese gol como si hubiera sido el detonante de la guerra.
Al igual la guerra hubiera comenzado con o sin el gol. Tras el partido las escaramuzas fronterizas se intensificaron. El 14 de julio El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir a Honduras y se lanzó una ofensiva aérea. En ese tiempo la Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese el fuego el 18 de julio, después de que 3.000 personas murieran, la mayoría de ellos civiles hondureños. Muchos de ellos resultaron desplazados por los combates. Después de una fuerte presión internacional, El Salvador retiró sus tropas en agosto. Pero el resentimiento no terminó ahí. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró. En gran medida esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible, demasiada gente en un lugar demasiado pequeño. Además, miles de salvadoreños abandonaron Honduras y el gobierno luchó para hacer frente al flujo masivo de migrantes que retornaban a su país. Honduras y El Salvador usaron aviones construidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para el conflicto entre ambos países que duró cerca de 100 horas. Se cree que más de 70.000 personas murieron en el conflicto. Yo soy Ulises Arévalo y todos somos urbanos.